Ujú, Tenía ahí ya como empaquetaditos para en cuanto abriera la plataforma, pues mandarlo. ujú. Obviamente que si no abren o no se rescata lo anterior, eso ya no se tomaría en cuenta, solo 4 e integradora para evaluarlos, ¿verdad? Pues mira, yo no te puedo confirmar nada porque no sé, te digo, eso ya no está en control de nosotros. Ayer digamos que el plebiscito sobre cómo resolver esta situación, pues es justo eso, ¿no? O sea, lo primero sería a lo mejor que ustedes volvieran a cargar todas sus actividades, ¿no? Nosotros volver a evaluar y a calificar. Muchas veces los docentes tenemos pues este reservorio, por decirlo, o este respaldo de las retroalimentaciones y las evaluaciones que hacemos con ustedes, tal vez no de manera integral o total, pero estos ya son como diligencias más personales, ¿no? Hay docentes, por supuesto, que a lo mejor no los tienen porque muchos, digamos, también califican, ¿no? Sobre lo que van revisando en plataforma y a veces estos respaldos se ven limitados. Yo solo diría, por el momento, no hay más. Si en alguna de estos criterios se toma esta decisión de volver a revisar, de volver a cargar las actividades, pues hay como ciertas cosas que sí se deberían como manejar con ciertos criterios. Por ejemplo, los foros, yo creo que a ustedes igual les pasa, preparan sus participaciones, pero de repente, por ejemplo, las retroalimentaciones, pues las escriben, por decirlo de algún modo y de manera análoga, como a mano alzada, ¿no? Conforme van leyendo, van aportando. También hay ciertas correcciones, incluso cuando ustedes hacen sus participaciones principales. Ay, se me olvidó esto, déjenlo anoto, ¿no? Porque algunos se meten a editar o etcétera, etcétera, ¿no? Yo considero que tal vez en algún punto, pues, si llega a suceder esto, todo esto es hipotético, no es información fidedigna que les pueda compartir, pero yo justo trataré de hacer estos, por ejemplo, si piden que vuelvan a cargar foros, pues quitarles las retroalimentaciones y solo evaluar su participación principal, ¿no? Para que justamente no tengan que relaborar este tipo de criterios. La verdad no lo sé, ¿no? Voy a buscar la mejor estrategia, sobre todo para facilitarles el trabajo a ustedes y que puedan hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya depende de lo que nos indique, les digo, tanto a nosotros como docentes como al resto del cuerpo académico para pues llevar a cabo este cierre de bloque, ¿va? Te Sí, resu- maestro, muchas gracias. sí, Sí, para sí, servirte. perdón, sí. Ajá, por lo pronto tenemos actividad integrada. Les digo, formalmente nos quedan 2 sesiones, esta y la de la siguiente semana. Yo la siguiente semana les tengo una propuesta, si quieren, ¿no? Porque no les voy a tomar esto para sumarle puntos ni nada, digamos como parte de esto que yo les promoví desde el inicio del bloque, que era que hiciéramos de estas sesiones, ¿no? De este curso, algo colaborativo entre ustedes como estudiantes y de mi parte como docente, pues en esta construcción del conocimiento. Este curso para mí ha sido muy padre con ustedes, sus participaciones, sus tareas y todo. Incluso a mí me han sacado de algunos sesgos. De manera constructiva, muy interesante, porque justamente les he dicho, todos tenemos como esta particularidad de tratar de ver la construcción de la realidad de lo más integral posible. Sin embargo, pues justamente hay dimensiones o categorías de análisis en las que de repente quizás sí contemplamos, pero no profundizamos, y también, ¿por qué no? Algunas que no llegamos a ver. Semiótica y semiología es una asignatura muy bonita porque nos ayuda, ¿no? Digamos, conceptualmente a entender cuál es la construcción simbólica del lenguaje, porque como hemos visto, no sé de dónde es este jingle o este eslogan, ¿no? De nada es lo que parece, pero me suena muy común. Y justamente el tema del análisis del discurso, la construcción simbólica, artística y cultural, tampoco muchas veces es lo que nosotros por primera interpretación, justo lo que decía a veces Martín Serrano con esta información no comunicativa que tenemos, pues tendemos a hacer interpretaciones. Esta asignatura tiene este respaldo y este objetivo de decirnos desde dónde estamos construyendo este tipo de mensajes, pero también cómo es que los recibimos. Y en esta construcción simbólica del lenguaje, pues tendemos a hacer esta serie
de construcciones y de interpretaciones que muchas veces pueden estar permeadas ya no solo por el contexto en el cual están siendo construidos, sino por la propia, digamos, realidad individual que nosotros tejemos en cuanto a cierto tipo de construcciones que tenemos como referentes para esos objetos. Entonces, yo les propongo eso, hacer, si quieren ustedes, hacer, yo daré mi sesión, todo, voy a reservar tal vez un poco, una media hora, para que ustedes aquí en este espacio de acompañamiento que tenemos nosotros como docentes para ustedes, pues puedan expresar qué fue lo que aprendieron, qué les gustó, qué les hubiera gustado tal vez ver, qué tipo de actividades les hubiera gustado hacer, no sé, abrir un poco el foro de discusión y sobre todo ver de qué manera esto les está siendo útil para las demás asignaturas. Yo diría para las de sexto semestre porque es el eje modular en el cual está institucionalizado nuestro plan de estudios, pero un poco más allá de eso, pues ¿cómo les aporta esto a ustedes en la vida cotidiana? Yo pues apelaría un poco más, ¿no? Tal vez a que fuera un foro abierto en el que podamos tal vez discutir y hacer este tipo de cosas, pero justamente hacer una revisión de lo que vimos módulo por módulo. Yo tal vez ya lejos del tono académico, compartirles un poco del tema personal, de lo que hemos revisado, y también hablar un poco del incidente crítico, que para nosotros pues es lo importante. Para ustedes a nivel semestral pues el objetivo es el problema prototípico, ¿no? Pero es la propuesta, ¿no? Entonces, si alguien quiere la siguiente sesión, podemos ahondar en sus reflexiones, digamos, finales sobre lo que significa la semiótica y la semiología, ¿va? Bueno, hoy como parte de orden del día necesitamos entender un poco más el incidente crítico. Yo supongo que ahorita somos grandes especialistas en esto, lo hemos revisado módulo con módulo a través, si no de manera directa y concreta, de lo que sería el incidente crítico, como este acto formal del documento en el cual encontramos todas estas consideraciones. Sí lo hemos revisado propiamente en cada una de las actividades, ya sea tareas auténticas o foros de reforzamiento. Sin embargo, tal vez detallar ahorita un poco más pueda darles algo de mayor luz sobre cómo resolver la actividad integradora. Después vamos a ver un poco ya en sí lo que es la actividad integradora, qué es una propuesta de intervención cultural y cuál es la fundamentación semiótica que necesitamos, qué es lo que les pide. Yo justamente les he dicho que el mayor aporte que tienen para mí las actividades no es hacer tanto, que sí es importante porque, digamos, son como los cimientos para lo que yo considero que es lo más importante dentro de toda actividad, que es el desarrollo del pensamiento crítico. Justamente por eso les he hecho tanto énfasis en sus reflexiones sobre las actividades, porque aquí es donde ustedes pueden, retomando todo lo que revisaron al hacer su actividad, pues la manera en la cual ustedes, digamos, profundizaron en este conocimiento. Entonces, justamente parte de la actividad integradora, pues les pide justificar y reflexionar sobre varios elementos, pues de la constitución semiótica que tuvieron que hacer para elaborar su actividad, ¿no? Requisitos de entrega, ya saben, vamos a hacer un video, vamos a entregar un documento con ciertos elementos, como es estas justificaciones y conclusiones, y algunas recomendaciones finales, así como el cierre, digamos, del curso, en el cual ahondaremos más en la siguiente sesión, pero digamos de manera, este, ¿cómo decirlo?, premeditada un poco, pues anticipar para que ustedes puedan obtener todo lo que serían estos objetivos de aprendizaje que les he mencionado, ¿no? Pues como siempre les dejo esto, problema prototípico y el incidente crítico, ¿no? Eh, Empecemos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema del incidente crítico? Fíjense que yo al principio les daba como esta pequeña descripción de qué es el problema prototípico y cuál es el incidente crítico. Yo les decía el problema prototípico de manera, digamos, un poco amplia, general y quizás un poco ambigua, ¿no? El problema prototípico se centra en todas las soluciones viables para resolver un problema.
El incidente crítico tiene una mayor capacidad de reflexión porque se presenta en contextos que son complicados de resolver, ya sea porque alguna situación contextual impide que se pueda resolver, digamos, un tanto de manera amable, lo cual vuelve al problema muy controversial, digamos, como acciones de uso extremo, ¿no? Yo les proponía, por ejemplo, este ejemplo del Amazonas, ¿no? ¿Cómo resolver el problema de deforestación en el Amazonas? Pues bueno, mayor reforestación, invertir recursos, imponer tasas de importación o arancelarias a productos madereros que provienen del Amazonas, etcétera, etcétera. Y en el incidente crítico les hablaba, por ejemplo, un poco de cómo sería si algún grupo criminal pues controlara la tala inmoderada de ciertos árboles o de manera indiscriminada del total de los árboles del Amazonas, ¿no? Entonces, aquí vemos la imposibilidad de resolver este incidente crítico porque a pesar de que haya más vigilancia, más se logre, por ejemplo, incluso, ¿no? Erradicar, por ejemplo, la tala ilegal de este tipo de árboles, pues cómo estos efectos podrían repercutir la subsistencia de las comunidades que dependen, por ejemplo, de este tipo de usos y costumbres. Entonces, digamos que a pesar de haber una solución, podría traer consigo ciertas repercusiones que no se podrían considerar en estas categorías o dimensiones de análisis para la resolución del problema. En nuestro incidente crítico se está presentando un asunto que es similar, ¿no? Porque aunque pudiera resolverse, tendría efectos negativos tanto para las instituciones como para las comunidades. Es decir, justamente a través de la elaboración, ¿no? De esta construcción de campañas, yo quiero decir culturales, porque aunque sean de salud o políticas o algo, pues son campañas que tienen todos los parámetros constituidos de lo que sería un contexto cultural, ¿no? Porque se aluden a rituales, a sistemas de creencias, a usos y costumbres, etcétera. En cualquiera de estas, digamos, dimensiones de lo que podríamos llamar campañas, pues interviene lo que sean estos efectos culturales. Ustedes al ser, ¿no? Profesionales del diseño multimedia, pero sobre todo de humanidades, pues deben de considerar algunos elementos que son no solo imprescindibles para presentar una campaña correcta, sino qué es lo que les está dando estas herramientas para construir este tipo de elementos artísticos o culturales para la difusión, pues digamos, pública o institucional, ¿no? Justamente el primer tema es cómo construimos estas narrativas institucionales, qué es lo que buscamos a partir de la construcción de estos elementos, cómo podemos acercarnos a las comunidades. Y también yo creo que, como todo en la vida, primero hay que distinguir qué es lo que queremos y en consecuencia, perdón, en primera instancia, qué es lo que no queremos y en consecuencia,
pues voy a ver si lo pego o a ver qué, pero mejor así. Bueno, estábamos con esto de cuál es la construcción, ¿no? De la narrativa institucional que tenemos. Recuerden que toda institución, incluso pública o privada, pues tiene un cuadro, ¿no? Un cuadro institucional que es esto de misión, visión, objetivo y valores. Justamente en los valores, pues, digamos, se construye la imagen pública de cualquier institución como pues mostrar una actitud de servicio, de honestidad, ser constructiva para el espacio social, etcétera, etcétera. Justamente dentro de esta narrativa institucional, ¿qué es lo que se busca? Sobre todo cuando nosotros hacemos algún tipo de campaña de difusión cultural, lo que buscamos es eso, conectar con la comunidad para poder llevar el mensaje de manera clara, ¿no? Muchas veces, justo como lo dice Humberto Eco, aunque tengamos el mismo sistema de código, ya sea pictográfico, cromático, etcétera, recuerdan que la última vez revisamos todo este tipo, o lingüístico, hablemos el mismo idioma, muchas veces la capacidad del mensaje puede perderse, no solo por una mala construcción del emisor, sino y tampoco por una mala interpretación del receptor, ¿no? Sumamente una mala interpretación suele sucederte por no compartir mucho de lo que sería el subcódigo del lenguaje, es decir, todos aquellos referentes que no pueden ser interpretados por el receptor. En estos temas de campañas de difusión, como les he dicho, nosotros tenemos sesgos. Decimos, justo yo les hacía un ejemplo, digamos, aplicándolo a la vida cotidiana, que los profesores tendemos a decir en algunas cosas, ni es general, ni es para nadie, pero decir, pero si está bien fácil, ¿cómo es que no puede, no? Oye, el examen estaba súper sencillo, o sea, más sencillo no podía ser, ¿no? Y veo algunos memes, ¿no? De el examen, ¿no? Y te ponen dos cosas iguales y cuál es la correcta, ¿no? Pues imposible saberlo, o sea, pasa, muchas veces pasa. Y estos sesgos directamente sobre la construcción de las narrativas a las cuales nosotros queremos orientar nuestra producción cultural o artística, ¿no? ¿Cuáles son los referentes? Muchas veces este tipo de campañas, sobre todo en la función pública, se hacen de manera sistemática y generalizada para toda la población, pero hay poblaciones en las que no solo no se entiende el código lingüístico porque hablen otras lenguas o tengan otros tipos digamos, de modismos para la comunicación, sino porque los subcódigos por los cuales se está transmitiendo este tipo de mensaje, pues no pueden ser interpretados por los otros, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería un subcódigo? Pues vemos a lo mejor en una campaña de salud, ¿no? De hazte tu chequeo, ¿no? Tu chequeo, no sé, semestral o anual, ¿no? Para que tengas una salud estable. Y en la imagen pueden poner, por ejemplo, no sé, un ama de casa, ¿no? Pero un ama de casa en un contexto, digamos, muy urbano, ¿no? Entonces, ¿cómo la pondría? No sé, con un tipo de indumentaria muy diferente a lo que sería un contexto rural. Entonces, los de la ruralidad podrían interpretar no como a la imagen, no como de una ama de casa, sino tal vez como de una persona profesionista o algo. Esto podría traer un error en el entendimiento de este pictograma, de manera que el receptor no pudiera entender realmente a qué se refiere este tipo de elemento. Y con ello, pues decir, pues esta campaña no es para mí, es para otro tipo de personas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, vacúnate, no sé, contra el sarampión, ¿no? Y ponen a un niño chiquito y a un joven y a una persona adulta, ¿no? Pero no ponen a lo mejor un adulto mayor y entonces los adultos mayores podrán entender que no es para ellos, sino para chiquitos, este, jóvenes y adultos, ¿no? Son este tipo de consideraciones al momento de que hablemos de referentes locales, ¿no? Yo les ponía algún ejemplo de cuando se hizo una campaña de educación en la Sierra de Juárez, en Oaxaca, en el que pues se lleva todo este discurso institucional de lo que sería la enseñanza, ¿no? Para este tipo de comunidades apartadas, ¿no?
de repente pues se llevó directamente pues lo que se tenía prevista en esos años en los libros de texto gratuitos. Muchas de estos aprendizajes o de estos conocimientos que se tenían en este tipo de libros pues no eran referentes para la comunidad porque ellos tenían otro tipo de creencias, digamos una cosmovisión pues más dirigida a elementos eh, prehispánicos o referidos a sus sistemas de creencias socio-religiosos. Entonces, el choque, ¿no? Del encuentro de estos dos mundos, ¿no? Del sistema de creencias y de lo que llevaban los libros, como sería el aprendizaje basado en un método, pues era contradictorio y ponía en duda muchísimas de las cosas pues heredadas a través del tiempo de manera tradicional para estas comunidades. Este tipo de sesgos no es que no cumplan con o que estén mal planteados los objetivos, sino el cómo es muchas veces lo que puede determinar las consecuencias o la problemática del para qué y con ello conseguir los objetivos. Entonces, todo este asunto de la construcción del incidente crítico es justamente cómo ustedes, a través de asumir un rol, ¿no? De un equipo de trabajo que está formalizando una campaña, que está creando una narrativa institucional, que está tratando de construir un mensaje y al final cómo estos elementos van a inferir en la interpretación de la población objetivo o del marco receptor de lo que sería la audiencia a la cual van a dirigir este elemento. Para ello, pues hay que entender, necesitamos esta legitimidad institucional a partir de la cual, por nuestro sistema de, digamos, de valores institucionales, crearemos este tipo de objetivos. Es decir, qué tanta libertad tenemos nosotros, pues, para construir este tipo de mensajes. Lo siguiente, ¿cómo, no? ¿Cómo lo va a significar el interpretante en este caso? Pues cómo lo va a recibir la población en este contexto, digamos, ¿no? Porque como les decía, la producción cultural y artística tiene sus limitaciones, asimismo el lenguaje tiene sus propias limitaciones por el contexto sociohistórico en el cual se encuentre integrado o determinado. Y esto es muy razonable porque el lenguaje a través del tiempo, al ser una convención social, digamos, tenemos marcos reguladores de lo que es los códigos, digamos, semióticos, como el código lingüístico, por cierta estructura narrativa referida a las convenciones sociales, es decir, pues dentro del sistema, por ejemplo, este sistema académico, pues tenemos una forma, ¿no? De construir la escritura y la redacción. Cuando nosotros nos presentamos en un congreso o en un coloquio, pues tenemos otra manera de dirigirnos al público. Podemos ser disruptivos incluso en estas consideraciones, pero siempre defender como las limitaciones impuestas por el tipo de convención social que esté. Sin embargo, las convenciones sociales van cambiando en el tiempo. ¿Por qué? Porque la estructura y el individuo pues se van permeando a sí mismos en el tiempo y lo que puede ser referente en algún momento no lo será quizás en otro momento diferente. Por ello es muy importante ir atendiendo y revisando la conformación de estas convenciones, sobre todo cuando nosotros nos refiramos a un marco de valores, porque los valores también cambian en el tiempo. Ahora se habla mucho justamente de esto de los influencers de YouTube, ¿no? Que hace 10 años hacían otro tipo de contenido, más oez, más obsceno, más disruptivo, no sé cómo decirlo, y que ahora hay una serie de convenciones y de normas pues, que se tienen que acatar, incluso cayendo en la normativa de la estructura de derecho. Hay cosas que son más castigables para justamente delimitar la producción, ¿no? De estos objetos, no sé si decir artísticos o culturales, pero de manera subjetiva, digamos que sí lo son, ¿no? Pero bueno, hay ciertas normativas que es a lo que quiero llegar, que van a, ya se volvió a apagar esto, desconozco por qué se apaga, pero sí tiene batería y todo. Bueno, el asunto es esto, justamente cuáles son estas limitaciones que vamos a tener para poder construir estos objetos, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Es cómo vamos a hacer este puente
digamos, del circuito de comunicación entre lo que nosotros estamos produciendo y el elemento final, que sería el significado que le dará el interpretante o el receptor del mensaje. Y creo que aquí está mucho, mucho de todo este propósito, todo lo que hemos revisado a lo largo del curso sobre los ejes de una comunicación eficaz y eficiente y objetiva y concreta y bla, 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 ¿no? Pero también cómo utilizar ciertos recursos que pudieran ayudarnos no solo a hacer este circuito de comunicación eficaz, sino mucho más corto, porque justamente entre más largo, más ruido podría haber y con ello pues genera una mala interpretación del mensaje. Pero justamente cuáles son los elementos que podrían jugar para que nosotros ofrezcamos la mayor cantidad de información y sobre todo que el mensaje pueda ser claro. Es decir, construir un discurso que pueda ser comprensible para el otro, ¿no? Parte de esto es lo que significa, digamos, la ruta del incidente crítico. Por ello es muy importante pues que ustedes puedan tener como estos elementos en conciencia, es decir, a partir de yo tener todos los elementos y todos los recursos necesarios para poder elaborar este objeto, pues qué efectos van a integrarse y que ustedes consideren todos estos elementos que, digamos, en la práctica o en lo visible, pues podrían mostrarles algún tipo de dificultad, pues para lograr los objetivos de esta campaña o de este mensaje de difusión que van a elaborar, ¿no? Entonces, para ello necesitamos, ¿no? Describir qué pretende esta campaña, ¿no? ¿Qué elementos requiere de esta campaña? Por primero, como ya les decía, un público objetivo y el contexto de este público, en qué tipo de realidad está constituido este público. Si bien se podría hacer, por ejemplo, una campaña de manera generalizada, pues podríamos considerar algún tipo de población pues que requiera algún tipo de campaña mucho más personalizada o considerar incluso que habrá población para la cual este tipo de campañas no sería apropiada, que sería como los tres elementos, ¿no? Campaña generalizada, campaña personalizada y población para la cual este tipo de campaña pues no podría ser destinada u objetivada, ¿no? Segunda, ¿qué tipo de narrativa de personajes y cuál es el mensaje central de esta construcción de la campaña? Y aquí hay un poco, ¿no? Lo que les decía que ya ahondamos sobre la narrativa, los personajes, es decir, el público objetivo, la audiencia base, no sé cómo lo quieran llevar, pero ¿cuál es el mensaje central que vamos a difundir a partir de la elaboración de esta campaña? Como les digo, independientemente si son instituciones públicas o privadas, pues revisar el cuadro normativo del cual necesitamos primero construir este mensaje, a quién lo vamos a dirigir, pero también ver las limitaciones que tenemos pues para elaborar este tipo de cosas, ¿no? Me parece que aquí podríamos tejer como este proceso de manera, digamos, crónica y ordenada, ¿no? Narrativa, personajes y mensaje central. Eh, Podría ser al revés, mensaje central, personajes y narrativa, pero creo que con esta construcción ustedes pueden ir diseñando justamente la viabilidad y el objetivo de lo que quieren transmitir, ¿no? Y justificación semiótica de cada decisión. Recuerden, ¿no? Desde Saussure, Peirce y Yeco, que para mí es como los tres autores bases, aunque tuvimos otros muchos más, y vimos los sistemas de análisis semiótico, en los cuales yo les daba como esta anticipación de que muchas veces podemos tomar uno para ciertos contextos y llevarlos, ¿no? Creo que en este caso, por ejemplo, uno de los más efectivos para poder desarrollar su actividad integradora y que les podría funcionar muy bien es el análisis actancial de Greimas, ¿no? Justamente porque aquí vemos un desarrollo. Yo les decía, pues para campañas políticas o públicas o todo esto, podemos ver justamente el desarrollo del personaje, cuáles son los dispositivos con los cuales él cuenta, qué personas le van a apoyar y al final si cumple con el objetivo que tenía planteado dentro de la construcción de su narrativa. Hay otros, por supuesto, ¿no?
Pero digamos que a mí me parece como el más ad hoc. No les estoy diciendo si no es este, no es otro, no, por supuesto, ustedes pueden tomar los elementos. Pero digamos que aquí justamente les podría ayudar como a integrar cada uno de los objetos que tenemos dentro de esta construcción de la narrativa institucional, pues saber de qué manera se pueden desenvolver. Justamente también les ayudaría a hacer como una gestión, no quiero escucharme muy administrativo, pero digamos como una gestión de recursos narrativos o semióticos para que ustedes puedan ver qué elementos podrían faltarles, pero sobre todo aquellos en los cuales ustedes podrían tener algún tipo de vicisitud. Muy bien, los elementos técnicos de la actividad, digamos que es lo que van a entregar, pues es una presentación de 5 a 8 diapositivas o video de 1.5 a 3 minutos. Aquí hay como truquitos, ¿no? Porque pueden presentar sus diapositivas y luego ustedes también ponerse a cuadro y elaborar su narrativa, ¿no? Tienen que, no se pueden cargar los videos a plataforma. Entonces, dentro del PDF que van a entregar ustedes, con todo lo que sería la ficha técnica en PDF y con la justificación y las reflexiones de su actividad, si se dan cuenta, este video es muy cortito. Yo creo que en sus otras asignaturas van a encontrar videos de 5, 8, 10 o 20 minutos, no sé cuánto les pidan, pero justamente es para compensar un poco la carga de la revisión documental que ustedes tendrán que hacer para integrar todo esto, lo que sería la ficha técnica y la justificación y reflexiones de su actividad, ¿no? Verificar, por favor, permisos de visualización. Por más que hago este anuncio, a todos nos puede pasar que de repente yo reviso el video y no está privado, no se puede acceder a él. Entonces, siempre revisen en una ventana en privado que el enlace que ustedes están publicando pues sea visible de manera, pues yo digo pública, o sea, es luego muy difícil controlar quién tiene acceso a este tipo de cosas, ¿no? Pero al menos yo como docente pues privilegio este tipo de cosas, porque entonces si requieren, justamente en actividad integrada, muchachos, aquí si hay segundas oportunidades, si alguien quiere corregir su actividad, por favor entrégala de manera anticipada, porque obvio, si me entregan 2 o 3 días antes del cierre de bloque, pues primero la carga de trabajo y todo va a ser, ahorita tengo, por ejemplo, como 14 actividades del grupo 2 y es un poco complicado revisar todas, ya voy adelantando sus revisiones, pero digamos que si el último día me entregan 10 actividades integradoras que por sí mismas tengo que revisar el video y también revisar un documento, pues se vuelve algo complicado, entonces nada más con criterio, ¿no? Yo como les he dicho, si ustedes cumplen con pues digamos, con los elementos que se les está pidiendo, pues seguramente tengan buenas notas, pero si no hay video, híjole, ya es una penalización a la nota muy, muy importante y si pueden verificarlo antes de publicarlo, pues súper bien, ¿no? Yo creo que les facilitaría a ustedes mucho las cosas, porque también luego ustedes se distraen con otras asignaturas y pasan muchas cosas. Entonces, mejor como dicen, prevenir que lamentar, ¿no? Fíjense que para esto, esta actividad integrada, yo describo 3 ejes conceptuales. A lo mejor ustedes pueden identificar otros o cambiar algunos, a decirme, no, profe, los suyos no sirven o estos están mejores. Desde mi punto de vista y en la construcción de la actividad, tengo 3, digamos, ejes conceptuales que son súper importantes. El primero es la exclusión simbólica. Ustedes ya revisaron el concepto, tal vez algunos ya sepan de qué habla la exclusión simbólica, ¿no? Entonces, digamos que lo que viene aquí, ¿no? La exclusión simbólica ocurre cuando ciertos grupos, discursos o tomas de expresión son invisibilizados o considerados menos legítimos que otros, ¿no? La exclusión simbólica no es como este efecto que persigue la CONAPRED, ¿no? De la discriminación por asuntos de raza, ideología y cosas así. La exclusión simbólica tiende a ser algo más sutil, más subjetivo, más como de ideología de grupo. Es decir, por ejemplo, si yo escucho en temas de música, ¿no? O en preferencias, si yo escucho a Bad Bunny, todo lo demás no sirve, ¿no? Y entonces llega alguien y dice, no, pues es que yo solo escucho música clásica porque es lo mejor que hay en el mundo y todo lo demás no sirve, ¿no? Estas son formas de exclusión simbólica. Cuando lo llevamos, como lo hemos revisado, como a nivel semiótico, ¿cómo pueden presentarse estas exclusiones simbólicas?
Pues en muchísimas cosas, no solo, por ejemplo, en la indumentaria, en el tipo de música, en el tipo de construcción de la identidad, por ejemplo, con qué tipo de grupos, cómo ritualizamos este tipo de conductas, de acciones o este sistema de creencias, ¿no? Porque a lo mejor si tenemos algún tipo de, yo diría como de mayordomía, que aquí en la ciudad siento que ya son muy pocos las mayordomías que quedan. Ay, se me volvió a apagar. Ya. El asunto es ese. La exclusión simbólica se da sobre todo en grupos, ¿no? Porque si no, ¿cómo sería? Como exclusión individual simbólica, pero digamos sobre todo en grupos que justamente yo les hablaba al principio de lo que era la alteridad y la otredad. La alteridad nos permite construirnos con lo que nosotros establecemos en la construcción de nuestra identidad, es decir, lo que nos es símil y lo que no nos es símil, pero lo que no nos es símil nos ayuda justamente a deconstruirnos como sujetos sociales. En la otredad nosotros distinguimos efectos con los cuales no queremos adscribirnos y por lo tanto no integrarlos a nuestra identidad. Esto se vuelve un poco complejo, sobre todo en valores de discurso, digamos, oral o escrito. ¿De qué manera, por ejemplo, nosotros podemos integrar a la comunidad a partir de lo que nosotros mencionamos? Estos son muchos chistoretes de los que pasan, por ejemplo, en el discurso político. Yo creo que el mayor representante de esto fue Peña Nieto, pero antes de él fue Vicente Fox. O sea, traían un discurso tan común, tan coloquial, tan arraigado, digamos, a la población, incluso Fox rompiendo con el paradigma del sistema político laico, porque él hablaba mucho de las referencias eh, católico-cristianas, incluso el día de la toma de protesta, no sé si fue el mismo día o al día siguiente, pero él fue a dar, creo que gracias a la Virgen de Guadalupe o algo así, ¿no? Entonces, todo este tipo de consistencias de lo que nosotros podemos encontrar dentro de las narrativas del discurso, pues suelen tejer un análisis de exclusión. Justamente esto lo podemos ver en muchísimo del discurso político, pero digamos que a nivel funcional, ¿cómo podríamos verlo? Yo les decía, por ejemplo, de repente en estos efectos del marketing publicitario, cuando hablábamos de marcas de nicho como lo eran Chanel, Versace, Hermes, ¿no? Ni siquiera te muestran el producto, lo que te están ofreciendo es otro tipo de elementos publicitarios que son estatus, prestigio, ascenso en la estructura social, poder, ¿no? Es otro tipo de elementos y justamente esta exclusión simbólica que promueve este tipo de marketing, pues deja de lado pues al 90 o 95% o 99% de la población, dependiendo de la marca que estemos hablando. Justamente, ¿no? No tiene que llegar y decir esto solo es para ricos y no es para pobres o etcétera, ¿no? No quiero ahondar mucho en este tipo de conceptos que por sí mismos me parecen no solo ambiguos, sino subjetivos. Pero justamente este tipo de marketing pues es una exclusión simbólica. Este tipo de productos pues son para cierto tipo de personas y por ende no son para otro tipo de personas. Aquí no hay un proceso de reconstitución de la identidad ni de nada. Simplemente es esto y lo otro no se puede integrar, ¿no? Y parte de lo mismo, o sea, justamente la contraparte pues tampoco puede integrar este tipo. Entonces aquí el objetivo y la construcción del mensaje está tan establecida que pues es digamos, muy significado o muy significante muy significante y muy significado para el interpretante, dependiendo del contexto social al cual pertenezca, ¿no? Lo siguiente es la legitimación cultural que viene como hilvanado con lo anterior. ¿Qué es lo que le da legitimidad? ¿Por qué es legítimo, por ejemplo, usar, no sé, unos tenis Versace y no es legítimo usar unos tenis Panam, ¿no? Bueno, justamente el contexto social va a permitir estos procesos de legitimación. Yo lo llevaba mucho al tema de la indumentaria, justamente la sesión pasada que revisábamos la semiosis en la moda,
pero justamente el entorno social es lo que va a reconocer como aceptable o como no permisivo o no aceptable, pues ciertos elementos de lo que dicta una sociedad. Estas son convenciones y yo les decía desde el principio, el lenguaje es una convención social. Por eso el problema de los libros de texto gratuito que traían formas, digamos, códigos lingüísticos y también subcódigos lingüísticos muy diferentes a lo que se había establecido en el tiempo. Pero de repente reconocer esta diversidad, por ejemplo, de la capacidad del lenguaje, pues es muy útil, sobre todo para generar estas reflexiones sobre el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que va a dictar que este tipo de convenciones sean legítimas o no? Pues el mismo contexto, que es a lo que yo les he mencionado muchas veces. El contexto específico depende de quién lo esté legitimando. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, esto no está bien dicho, ustedes podrán decir, pues sí, es el profe y además da semiótica y semiología. Y ya cuando ustedes revisan, dicen, no, el profe estaba bien pelmazo, en realidad sí se decía así, ¿no? Y me ha pasado un poco con ustedes, ¿no? El otro día una de ustedes me preguntaba, y recuerdo que era una compañerita, una, una querida estudiante, que me preguntaba si Eco era el que había escrito El hombre de la rosa, ¿no? Y yo dije, ay, no me acuerdo, no sé. Pues, no, nunca he leído el libro, ¿no? O sea, discúlpenme, pues pasa, ¿no? Hay tantas cosas que uno tiene que constituir en su vida y pasa, ¿no? Justamente, ¿no? ¿Qué va a dar estos ejes de legitimación, ¿no? A lo mejor, pues luego me vuelven a preguntar y ya está rota la legitimación, ¿no? Fuiste tú, ¿verdad, Jimena? Bueno, muchas gracias, Jimena. Sí, justo, todo este tipo de experiencias, como lo que nos dice Jimena, ¿no? Se va a volver a enamorar y etcétera. Pues sí, ¿no? Todo este tipo de asociaciones estructurales que nosotros hacemos en cuanto a una referencia conceptual, por ejemplo, en este caso, el amor que menciona Jimena, pues nos puede crear un artefacto justamente para la legitimación cultural que nosotros tenemos. Este es el asunto con los códigos y las convenciones que nosotros tejemos de manera cotidiana en la vida social. Pues eso les digo, mucha de la producción, que es lo que veremos a continuación con el campo cultural y la producción simbólica, que es el tema que habla, que nos menciona Bourdieu, ¿no? El asunto de todo esto es justamente qué es lo que le va a dar legitimación a estos objetos de construcción artística y simbólica que nosotros vamos a construir. Pues muchas veces ni siquiera por ejemplo, el entorno al cual nosotros pertenecemos, porque a lo mejor, no sé, Elizabeth hace un artículo padrísimo sobre difusión, ¿no? Narrativa en instituciones públicas. Y pues su entorno dice no, su asesor dice no, este artículo le falta, todavía no puede ser publicado, etcétera, etcétera. No, ahorita la revista no te puede publicar, no te puede aceptar porque tenemos publicaciones rezagadas dentro de 5 años. Y entonces Elizabeth decía, ok, no lo publico, ¿no? Pero lo voy a compartir en redes sociales. Y a lo mejor tiene una gran aceptación en redes sociales, pese a los comentarios de legitimación que ella estaba buscando en su entorno. Entonces, estas son las disrupturas que se pueden presentar justamente cuando nosotros buscamos esta legitimación cultural. Mucho depende del tipo de prácticas, del sistema de creencias, el cómo ritualizamos todo este tipo de efectos para la construcción, ¿no? de nuestro objeto cultural o artístico. Y justamente en consecuencia de lo que en algún momento les mencionaba con Bourdieu con su desarrollo del concepto de campo cultural, ¿no? El campo cultural para Bourdieu, digamos como son varios ejes, pero medianamente tres, ¿no? ¿Cómo estamos construyendo ese objeto artístico o cultural? Él lo menciona como objeto cultural, ¿no? Yo quiero decir artístico y cultural, tal vez para hacer un poco de discriminación entre ambos, porque no todo objeto artístico, perdón, no todo objeto cultural podría ser artístico, aunque sí todo objeto artístico es cultural, ¿no? Digamos por definición, por eso no me salgo como de esa binomenclatura de cultural y artístico, pero si llego a mencionar cultural o artístico por separado, sepan que para mí existe esta diferencia tácita entre estos dos elementos, ¿no? Entonces Bourdieu dice que es todo aquello que va a influir en el artista para generar este objeto artístico.
sistemas de creencias, marco regulador, presiones estructurales, la autoconstrucción individual del ser, es decir, en qué realidad estoy posicionado y cómo interpreto esa realidad. Luego el estructural funcionalista, ¿no? Funcionalismo es nosotros como individuos, cómo transformamos la estructura, cómo nos transforma nosotros, justamente para transformar todos estos elementos base que tenemos dentro de la constitución, de la construcción del objeto, ¿no? Otro elemento muy importante para Bourdieu es el canal de difusión. No es lo mismo, yo les decía en esta revisión que hacíamos, por ejemplo, de la elaboración de elementos pictográficos, como lo sería la fotografía. Yo les hablaba, por ejemplo, de la fotografía turística, ¿no? Y de repente encuadramos el edificio y nos ponemos dentro del encuadre, nos salimos del encuadre y yo decía, bueno, pues es que para qué le tomamos la foto del edificio, pues hay miles de fotos en internet, etcétera, etcétera. No, no a manera de crítica, sino como para que reflexionemos desde dónde estamos construyendo ese tipo de objeto, ¿no? También les llegaba a mencionar justamente que todo este tipo de construcción, por ejemplo, de la fotografía, depende mucho de cómo lo vamos, por qué medio lo vamos a hacer llegar. Por ejemplo, si son fotos para la familia, a lo mejor pues somos un poco más reservados, ¿no? En cuanto a cierto tipo de indumentario de tomas, ¿no? Si lo vamos a difundir, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, cada uno de estos medios por el cual queremos transmitir este tipo de elementos, pues tiene cierto tipo de convenciones, cierto tipo de intereses o cierto tipo de objetivos, ¿no? El asunto es ese, ¿no? Para Bourdieu era también muy importante el canal de difusión por el cual nosotros queremos transmitir este objeto artístico. Y aquí intervienen mucho las instituciones, los medios. No es lo mismo, por ejemplo, una campaña publicitaria, ya no veo tele pública, pero supongo que todavía existe el 2, el 5 y el 9, el 7 y el 13 y esos, ¿no? Y el 28, me acuerdo, el 28 y el 34, que era el del Estado mexiquense, ¿no? El 11, por ejemplo, ¿no? Que es del Politécnico. Pero bueno, escoger entre esta variedad de canales cómo difundir cierto tipo de campañas, pues es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, yo supongo, ¿no? Bueno, no supongo, que creo que con 99% de validación de mi sistema de creencias, no es lo mismo transmitir, por ejemplo, un mensaje publicitario comercial en el canal 5, que es de difusión nacional, a las 8 de la noche, que hacerlo quizás por el canal 34 a las mismas 8 de la noche, digamos. La magnitud del público objetivo de la audiencia base va a ser completamente, diametralmente distante, o sea, es muy diferente, ¿no? Perdónenme. Pero justamente qué tipo de público va a reconocer el mensaje, ¿no? que nosotros estamos transmitiendo. Entonces, para Bourdieu estos tres elementos se vuelven súper importantes dentro de la producción artística, y él lo denomina el campo artístico, no campo cultural, sino campo artístico, ¿no? Este concepto del campo artístico, pues es como la semiósfera, ¿no? Nos dice, hay una serie de elementos, hay una serie de signos, de símbolos, de códigos, de subcódigos entrelazados, ¿no? Ramificados entre sí para poder construir esto, y esto tiene, ¿no? La voluntad de ser significante y significado para el público al cual va dirigido, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante, sobre todo a ustedes, que tal vez en algún otro curso, a mí me gustaría que hubiera un curso como de Bourdieu y Foucault, ¿no? Justamente como contraposición a lo que sea el ejercicio del poder y la construcción artística, ¿no? Pero digamos que para mí Bourdieu, mezclándolo con Eco, no porque Saussure, Peirce, Greimas, Serrano, todos no hagan aportes, pero digamos que a modo de dirigir el análisis semiótico y cultural, estos autores se vuelven súper importantes. Bourdieu nos acerca mucho a tratar de entender, ¿no? Cómo es esta construcción de los referentes artísticos, y sobre todo cómo influyen justamente en nuestra sociedad, pues para que puedan funcionar. El asunto con Bourdieu, con este concepto que me parece su mayor alcance del hábitus, que es
él lo define a partir de lo que son las estructuras estructurantes estructuradas, ¿no? Es decir, todo lo que ya está, lo que antecede al individuo, lo que le da forma y justamente cómo el individuo toma parte de esta agencia para modificar estas estructuras. Bourdieu llega un poco, ¿no? Que es quizás parte de la crítica, porque si bien está dirigida a la capacidad de agencia que tenemos nosotros como sujetos sociales o como individuos, deja un poco de fuera. Digamos que esto del hábitus dice por qué los individuos tendemos a comportarnos de manera similar, es decir, dentro de un grupo pues tejemos sistemas de creencias, rituales y, digamos esta capacidad de agencia, de diligencia, pues para enfrentar la cotidianidad, ¿no? Pero muchas veces no nos dice, o más bien, este sería algo más, y creo que lo intenta hacer en la razón práctica, de decir por qué ciertos individuos tienden a no comportarse de manera disímil con lo que las estructuras estructurantes estructuradas pues proponen, ¿no? Muchas veces es aquí donde encontramos estas aversiones a la construcción artística, es decir, yo les decía de Van Gogh, ¿no? Que se proponía como un artista adelantado a su época, que creo que hay una película y creo que lo vi ahí en ese promo, pero excúsenme, casi no estoy familiarizado, pero creo que de ahí me acuerdo, ¿no? Y no sé si él lo dijo o no, pero me parece interesante, ¿no? Como ejemplo simplemente, ¿no? Pues de repente surgen estas aversiones artísticas, ¿no? Y digo aversiones porque no son legitimadas, no son pertinentes. Les digo, todo dentro de las convenciones tiene sus propias limitaciones por el contexto sociocultural en el cual están en ese momento. Y considero parte de esto, ¿no? Como decir, estas aversiones, no quiero decir ¿cómo se dice? Como hay un término peyorativo, ayuden a muchachos como monstruosas, algo así, ¿no? Tiene que ver algo como con aversión, pero es algo más peyorativo, ¿no? Bueno, ahorita que me acuerde, ¿no? Pero es justamente esta falta de legitimidad que le dan muchas veces a la producción artística porque excede estas limitaciones que se tienen en orden tiempo, ¿no? Mucho de esto lo podemos ver, yo creo, ahora justo con el arte posmoderno, estos performance que se hacen actualmente pues yo la verdad no alcanzo a comprender mucho del performance artístico de algunos de ellos. Y pues, tal vez dentro de algunos años, pues alguien lo vea como que realmente sí en revoluciones culturales. Depende mucho de la legitimación de estos productos. Aberraciones, era lo que quería decir, no aversiones, aberraciones artísticas, ¿no? Que vemos. No dudo que muchos de los autores hayan pasado por este tipo de construcciones, pero justamente una aberración es algo que carece de forma y legitimidad ante la sociedad, ¿no? Pero bueno, es nada más como un poco del chiste, pero justamente enfocarnos en que el contexto es el que va a dar legitimidad, porque como lo puse en el ejemplo de Isabel y su artículo, que ojalá algún día nos comparta algo así, o alguien de ustedes, sería muy padre, pero dentro de ciertos espacios podríamos no encontrar esta legitimidad, pero sí en otras. Depende del tipo de convenciones. Y justamente muchas veces, ¿no? Yo les he dicho, hay como estos chipotazos de éxito, ¿no? Me acuerdo mucho con liderazgo organizativo, con sus estudiantes, hablábamos mucho del estudio de caso del doctor Simi, ¿no? De cómo empezaron a los artistas a aventarles doctores Simi, ¿no? Y luego, pues doctor Simi vio la posibilidad de ampliar este mercado y ahora, pues es toda una industria de los doctores Simis, ya están por todo el mundo y bueno, pues fue ahí un chipotazo de éxito en un modelo de negocios pues que ni siquiera requirió campaña publicitaria, la publicidad se dio de boca en boca y con ciertas ritualizaciones de las acciones individuales redirigidas a un efecto de identidad, yo incluso diría hasta nacional, ¿no? Porque ahora el doctor Simi creo que es hasta reconocido como lo sea la playa de la selección de fútbol, etcétera, ¿no? Justamente esta legitimación muchas veces, ¿no? No se da justamente en el valor en el cual fue diseñada, sino en el contexto en el que cual puede ser consumido, ¿no?
Bueno, pues ya para ir cerrando, ¿no? ¿Alguien tiene dudas sobre la actividad integradora? ¿Quiere aportar algo o quiere comentar algo? ¿Cómo van ustedes? ¿Ya la revisaron? ¿Han tenido algún avance? Si no hay que hablar, nada más pónganme manitas arriba para que sepa que están allí de modo presente y ya. ¿Nadie? Ah, sí, Elizabeth. Ay, gracias. Ujú. Muy bien, muy bien. De todas formas, si necesitan algo, escríbanme, revisamos, veo la manera en cómo puedo apoyarlas. Algunos de ustedes me han escrito sobre la actividad del módulo 4. Creo que va muy bien. Incluso Luis la vez pasada propuso algunas dudas, entonces me acuerdo mucho que así abrimos la sesión. Creo que tampoco les di minutos de lobby, porque teníamos todo este tipo de cosas, pero bueno, ya a ver si la siguiente sí les doy sus 5 o 10 minutitos de lobby, ¿no? Bueno, revisen si tienen dudas, lo resolvemos. Yo creo que la actividad por sí misma se ve algo extensa o todo, pero creo que está muy sistemática. Tienen que elaborar una campaña, ¿no? Tomar todo lo que hemos visto a lo largo del curso. No quiero que se preocupen de justamente a lo que hablábamos con Luis. Ustedes tomen los elementos con los cuales aprendieron, porque yo decirles tienen que aprender solo de este autor y este es el canon o este es si no es este, no es otro. No, no, no. Ustedes construyan, justamente por eso les digo que en cualquier asignatura, mientras estén dentro de este proceso formativo, la investigación documental es la base, es la estructura de todo lo que van a hacer, porque a partir de la investigación documental pueden construir un elemento que también se vuelve, yo digo, todo es imprescindible, pero para mí, digamos que estos son como los más fuertes, porque a partir de esto todas las cosas pueden fluir de manera sistemática y ordenada, ¿no? Entonces, hacer una buena investigación documental en fuentes confiables de información les va a ayudar a construir un marco teórico, un marco referencial, el estado del arte ya tiene tantos nombres, pero digamos un marco teórico bastante fuerte y cuando necesiten algo les va a ayudar a resolverlo. Entonces, ya posteriormente pues vendrá la reflexión, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, etcétera, hablando como un poco de lo que sería un protocolo de investigación, pero justamente como que todo está referido a lo que sería este proceso de investigación, ¿no? Que ustedes puedan plantearse preguntas y resolverla, y para ello necesitan una serie de elementos, ¿no? Entonces, este curso, ¿no? Esta asignatura, esta unidad curricular de aprendizaje en temas formales, pues yo les decía al principio, ¿no? Pues justamente nos ayuda a entender mucho de la composición simbólica que tenemos dentro del lenguaje simbólico, digamos, por definición propia y tal vez para mí la más sencilla, aunque es más complejo que esto, pero la más sencilla es que un símbolo tiene significante y significado. Es decir, tiene algo que en nuestra mente podemos recrear y algo a lo que le podemos asignar un significado. Eso es un símbolo por sí mismo, y a partir de ahí podemos hacer construcciones simbólicas. Eh, Como lo decía Saussure, ¿no? Justamente en estos elementos básicos, ¿no? Del significante y el significado. Luego lo llevamos un poco más con Peirce a este asunto de la semiosis ilimitada. Y luego con Eco, que justamente Eco, lo revisábamos, ¿no? Hace esta propuesta de sobreanálisis. No todo hay un momento de cerrar cualquier cosa, ¿no? Evitar el sobreanálisis puede significar ya no solo un desperdicio, por ejemplo, de recursos, o digamos recursos mal invertidos, para no decir desperdicio, me suena una palabra muy fea para decirla en público, pero digamos un mal uso de recursos que por sí mismo tal vez no sea lo peor. Lo peor es que puede llevarnos a cometer errores en la capacidad de significar algo. Eh, Considero que parte del objetivo de esta asignatura, ¿no? Lejos de lo que formalmente les pongo en esta diapositiva,
es que ustedes puedan pensar, pueden reflexionar sobre muchos de los efectos que vivimos de manera cotidiana. Yo les he hablado, por ejemplo, de la construcción del discurso político, que es tal vez lo que en algunas épocas de nuestra vida pues más nos permea, porque afecta mucho las condiciones de vida en la cual nosotros nos desarrollamos. También que ustedes tengan esta capacidad de interpretación no solo, por ejemplo, cuando hacen análisis de discurso político, sino también, por ejemplo, cuando lo llevan a un tema, por ejemplo, con algún jefe, con algún compañero de trabajo, pues que puedan hacer estas interpretaciones de lo que tal vez el otro quiere decirnos. Yo no me quiero ir tanto como a estos temas de las relaciones sociales o socioafectivas, no sé cómo quieran llevarlo, pero también hay mucho de este entendimiento mutuo, mucho de lo que pasa, de las problemáticas sociales a nivel psicoemotivo que tenemos, pues es justamente por una mala comunicación. En esta intención, ¿no? Y les digo, un poco fuera de lo formal, que lo formal lo abordaremos ya para la siguiente sesión, que sería la conclusión del curso. Ahí sí vamos a revisar todos estos, ¿no? Pero justamente uno de los propósitos con los que yo inicié este curso es que ustedes pudieran desarrollar este pensamiento crítico a partir de las reflexiones de lo que vivimos en la vida cotidiana, de lo que tenemos muy próximo, de cómo hay elementos que a veces no consideramos justamente para llevar a cabo esta eficacia que tenemos. Como todo, puede haber buena intención y mala intención. Yo apelo mucho a que la vida cotidiana, así como el Estado de Derecho y la academia, pues necesitan de la buena fe. De hecho, parten de la buena fe. Por eso, por ejemplo, en derecho, una de las pruebas para juicio son las testimoniales, que es decir, yo voy y dicto mi verdad y esto es prueba de que algo pasó porque todos partimos de la buena fe. En Estados Unidos han tenido que refrendar un poco más la buena fe, pues haciendo juramento sobre un objeto simbólico que es la Biblia, ¿no? ¿Qué significa la Biblia dentro de la estructura de derecho para ellos? Entonces, cuando empezamos a revisar todo esto de que todo tiene un aspecto simbólico construido para objetivar un mensaje, pues nosotros podemos hacer todos estos tipos de análisis. Tal vez ya más en lo profesional, en lo tangible, justamente cuando hablábamos de semiosis en el cine, pues les decía, de repente conocer ciertos elementos técnicos, ¿no? En la construcción, por ejemplo, de dirección de la película, pues nos puede ayudar a entender hacia dónde va la trama, cómo está construido el guión argumental para el desarrollo de algunos personajes, cómo influye la música, los planos, el tipo de fotografías, si sea a nivel cromático, cómo está, qué es un color cálido, un color frío, etcétera, etcétera. Todo este tipo de elementos, cuando ustedes ya tienen estos conocimientos, ¿no? Digamos que esto es una aproximación, en realidad el mundo de la semiótica es mucho más amplio, pero esto ya les da un eje para el que ustedes puedan acercarse y puedan ahondar mucho más en aquellos temas que les puedan gustar o les puedan ser interesantes, ¿no? Justamente es esto, ¿no? Yo diría manera de síntesis, este tipo de asignaturas es para que nosotros aprendamos a pensar de otra manera, podamos hacer uso de estas herramientas que estamos adquiriendo, de las que ya tal vez también tenemos, por supuesto, pero estas que estamos adquiriendo para hacer una nueva construcción, una nueva interpretación de la realidad en la que vivimos. Esto pues siempre con la intención de mejorar todos estos efectos que intervienen en nuestra capacidad de decisión, pues para dirigirnos a un propósito, a un proyecto de vida. Entonces, creo que espero que esto, ¿no? Al momento de cerrar este curso, pues de manera legítima podamos cumplir con estos objetivos que tenemos de manera formal y también con los que tenemos de manera informal. La academia, como la formación, como todos este tipo de elementos que se vuelven experienciales como partes o elementos de nuestra vida que vamos diría Berger y Luckman, ¿no? Subsumiendo nuestro inconsciente, pues se van a volver artefactos que en algún momento pues nos sean de mucha utilidad, porque
justamente decir que podemos o sabemos resolver todo aunque seamos especialistas en algo, pues muchas veces también requiere de reflexión, de autocrítica, de reflexibilidad en cuanto a lo que vivimos, pero también muchas veces de error y acierto, ¿no? O acierto y no, no, acierto y error no, error y acierto, ¿no? Para poder solventar este tipo de cosas. Justamente es lo que, digamos, nos está proponiendo la actividad integradora. A ver, diseñen una campaña y vamos a ver qué sesgos tuvieron al momento de realizarla, ¿no? Yo les diría, la actividad integradora a mí me encanta, ¿no? Hacen unas tareas bien bonitas. Yo, la verdad, hasta luego digo, ay, ojalá Yo me dediqué algunos años a la edición, a diseño y edición multimedia, ¿no? Hacia páginas web y discos multimedia ya por los años 2000, entonces siempre fui súper malo para el diseño, o sea, sabía hacer los monitos, pero no sabía qué colores ponerle, de qué tamaño, cómo ordenar los espacios, ay, no, 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 era malísimo, he visto muchas habilidades dentro de ustedes, creo que por eso han elegido esta licenciatura, ¿no? Me parece muy interesante esta conjugación que se hacen entre dos campos de conocimiento. Para mí las humanidades es un campo de conocimiento, sino el más grande, uno de los más grandes, y el otro el desarrollo multimedia, ¿no? Pero sí, y no puedo decir que no lo considero para su nota. De hecho, hay un elemento que está dentro de la nota que pues, es la presentación de su actividad, ya sea el video y la presentación en el archivo en PDF, ¿no? Que sería el documento textual. Pero, como siempre les digo, privilegio más su capacidad, porque eso es a lo que nos hemos dedicado, a su capacidad de análisis, a lo que venga de manera tangible, que sería el contenido. Es decir, la forma importa, pero mucho más el fondo. Entonces, mantengan estos equilibrios. A mí me pasa luego como en estas actividades que le dedicaba mucho tiempo al diseño, a la talacha y todo, y dejaba de lado el contenido y eso se volvía un problema, más porque eran como artefactos perdón, objetos de difusión, pues una página web y un disco multimedia, pues eran de difusión, ¿no? Entonces, solo eso, mantengan la sobriedad o el equilibrio entre forma y fondo, ¿no? Ambas son consideradas para la evaluación, para mí unas más que otras, pero ambas son pertinentes. Pues muchachos, hasta aquí les dejo el brevario. Voy a subir este video y la presentación. Por favor, changuitos, que sí se haya grabado el audio, porque si no, ay, voy a tener que hacer otra sesión como de media hora explicando todo lo que vimos ahorita, pero si se grabó el audio perfecto, si no, pues ahorita checo a ver qué pasa, ¿no? Son dos partes, voy a tratar de editarlo y pegarlo en uno solo para que no tengan que andar buscando las partes. Entonces me voy a demorar un poquito más en subir este video, pero la presentación, en lo que edito y todo, se la subo. Viene el brevario, los tips, ¿no? Que yo creo que estas sugerencias didácticas y al final las competencias de lo que ustedes deben adquirir, ¿no? Entonces, si tienen algún comentario, muchas gracias. Si no, ya para irlos liberando. ¿Nadie? Bueno, pues, muchas gracias. Gracias, Jacob, por confirmar. Gracias, Elizabeth. Ay, muchas gracias, Elizabeth. Discúlpame, pero ya les expliqué en el correíto por qué otra vez los junté aquí. La verdad me parece bonito pues que incluso se conozcan entre compañeros de otros grupos, ¿no? Somos un espacio académico. Nada más que pues yo tengo que darles pues sesión a cada grupo, pero a lo mejor luego podemos hacer algún tipo de ejercicios. Propónganlo a veces con sus docentes. Yo creo que sería bonito de repente compartir este tipo de charlas y de acompañamientos. Adelante, Elizabeth, por favor. Ay, no sé. Mira, ya si me regañan, órale, ¿no? Ya tengo una que lo solicitó. Digo, si al grupo 602 no le molesta, ¿no?
lo considero, pero yo aquí yo soy el profe, entonces lo consideraría nada más, ¿no? Ah, ok, pues ahí está, si quieren, miren, no pasa nada. A mí hasta me conviene, en lugar de dar 3 horas, doy 1:30, ¿no? Pero, pues ya, digamos que ahorita el contexto nos permite un poco zafarnos de eso. Entonces, si al grupo 602 no le molesta, bienvenidos a esta sesión, ¿no? Y ya nada más lo reprogramo para sus demás compañeritos que quieran participar. También si Patricia está de acuerdo, porque pues este está fuera de su horario y con mucho gusto. Adelante, Patricia. O quién seguía, perdón. Ah, muy bien. Ajá. Sí, si quieren, yo les voy a avisar, ¿no? Que para hacer una conversación, ¿no? Digamos, a manera de foro abierto, pues los invito y sirve que conviven y comparten con sus demás compañeritos, ¿no? No es lo normal, les digo, a mí me piden que de sesión por grupo, pero bueno, ahorita ya si me regañan, nunca me han regañado, pero si me regañan ahorita, pues ya son las consecuencias. Y creo que es positivo. Digamos, una sesión conjunta de cierre estaría fenomenal, ¿va? Sin problema, yo les aviso por correo y si encuentran ahí algún despistado, le dicen que más o menos es la intención, ¿va? Ujú. Ah, ya. Ah, ok. Muy bien. Pues ya hay comunidad. Yo era una de las cosas que les decía al principio, hay que hacer comunidad. El aprendizaje es bonito, ¿no? Pero sigue siendo jerárquico. Muchas veces, en este caso, pues una parte me toca a mí, otra a la plataforma y otra a ustedes. No es como en el modo tradicional, ¿no? Que tenemos. Yo he tratado de resarcir un poquito eso con este tipo de cosas, pero desde mi experiencia, ¿no? Siempre hacer comunidad para ustedes es muy importante porque de repente yo me acuerdo cuando salía de clases, no era muchas veces del profe o de las lecturas de donde tú aprendes, era del compañerito, oye, no le entendía al profe, ¿cómo le hiciste? Oye, ¿me pasas tu tarea? Oye, ¿me pasas tu ensayo? Oye, ¿dónde encontraste esto, no? Antes, pues no era tanto como ustedes ahorita, sobre todo ahorita que están en educación a distancia, pero nosotros, oye, ¿tienes el libro de tal? Oye, ¿me dejas sacarle copias? ¿Me lo prestas? Luego te lo debo. Oye, ¿me dejas ver las notas que hiciste? Muchas veces hacer comunidad, ¿no? Es bonito por justamente estos objetivos, estos intereses compartidos. Incluso de repente te encontrabas a algún compañerito, oye, voy por mi café, ¿me acompañas? Y ya justamente en esa plática, oye, ¿cómo vas? No, es que fíjate que ayer la tarea, que no sé qué, ay, no, me peleé con la novia, etcétera, bla, bla, bla. Digamos que yo, uno de los ejes más importantes dentro de cualquier círculo social es la integración, ¿no? Es que ustedes puedan compartir, puedan asociarse y siempre de manera muy amable. Este sistema de educación a distancia rompe un poco con eso, pero no estamos impedidos, ¿no? O sea, siempre que se pueda en comunidad. Me gustó mucho ahora que fue lo del Congreso, fue Ross, Hans estuvo participando ahí me permití reajustar algunas de sus preguntas, pero fue un evento bien bonito. Rosa incluso, que es aquí testigo, vio todavía a las jovencitas estas que iban a las normalistas, ¿no? Y eran un grupito ahí de muchachos, pero había profes de otras escuelas, las compañeras, colegas que dieron sus exposiciones, había muchos de ustedes también ahí participando de presencial incluso, entonces todo este tipo de cosas dan propósito a generar precisamente comunidad, ¿no? Ahí estuvimos, yo estuve platicando un rato con Rose, con unas profesoras, compartiendo, intercambiando puntos. O sea, todo este tipo de cosas aprovechen, ¿no? Incluso mientras sea a distancia, traten de hacer una comunidad asertiva, amable, empática. Todos tenemos necesidades y cosas diferentes, pero incluso les digo, dentro de todo, un objetivo, pues es que aprenden también entre ustedes, ¿no?
Ya, perdón, me excedí y ya estoy disponible de su tiempo. ¿Alguien más quiere participar? ¿O ya los libero por hoy? ¿Sí? Bueno, pues cuídense, mucho gusto, que estén bien y cualquier cosa, pues esperamos información. Si ya hay, pues yo creo que el jefe de carrera les avisará. Hasta luego, Elizabeth. Cuídense mucho. Porque sea para mejorarla, no me vayan a entregar la misma, ¿no? O sea, no, eh, al menos súmale un párrafo de reflexión ya para que al menos te defiendas en tu segunda oportunidad. Muy bien. Cuídense, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Nos vemos, Luis. Que estés. Ya hasta conozco tu voz, Luis. Cuídense mucho. Gracias, Sofía. Nos vemos, Dan. Saludos a tu nieto, Elizabeth. Ah, muy bien. Qué bueno. Ahí dale un saludo. Dile, mi profe de semiótica te mandó saludos. Cuídense mucho. Bonita tarde. Hasta luego.